Muy buenos días, les habla el doctor José Luis Rodríguez. Hoy les tengo un tema interesantísimo, se llama la unidad del cuerpo de Cristo o la unidad en el cuerpo de Cristo y está basada o fundamentada en el libro de Efesios. Saben que en estos días estamos estudiando el libro del apóstol Pablo hacia los Efesios, o la carta, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y vamos a estar estudiando 6 versecitos bien interesantes que tienen que ver con la unidad de uno mismo, la unidad de la familia, la unidad de la iglesia, la unidad con la comunidad. Efesios capítulo 4, los versos del 1 al 6, me gustaría que lo tengas al momento de que vayamos a leerlo, para que participes de la lectura conmigo, participes del análisis y también puedas aprender, tener alguna idea, escribir alguna idea de cómo se analizan los versos en la palabra de Dios, especialmente en lo que es la escritura o la literatura del apóstol Pablo. Les he dicho en otras ocasiones que el apóstol Pablo escribió el libro de Efesios como un compendio, como un resumen de lo que es la teología, de cómo él veía la teología. Y esa teología él la libro de los Hechos y de las cartas de los apóstoles, los evangelios de la palabra de Dios. Entonces, en ese contexto es que vamos a estudiar lo que es la unidad del cuerpo de Cristo o la unidad de la iglesia. Ustedes saben, estamos en un tiempo donde estamos todos quietecitos en la casa y hemos tenido una oportunidad muy linda de mirarnos a nosotros mismos, de nosotros mismos, estudiarnos a nosotros mismos, y luego los que somos líderes, y yo sé que la gran mayoría de las personas que me ven son líderes cristianos, entonces, ¿cómo nosotros vamos a transmitir esa unidad al cuerpo de Cristo, a nuestros líderes y a las personas que son nuestros seguidores y los seguidores de nuestros líderes? Necesitamos nosotros aprender cómo Pablo veía esa unidad, cómo él pensaba, o si él tenía idea de que iba a haber el divisionismo que existe hoy. Yo creo que sí, que él sabía, tener una idea clara de lo que iba a pasar, porque ya en esos tiempos había diferentes iglesias. Ustedes saben que él le escribió a diferentes iglesias, como la iglesia de los Gálatas, la iglesia tesalonicense, la iglesia de los Corintios. Cada una era completamente diferente, aunque él le transmitía la misma enseñanza, le circulaba las mismas cartas, pero en cada contexto, cada uno tenía la oportunidad de interpretarla y compartirla. Lo que era importante para él era la unidad, y esa unidad se da única y exclusivamente en Cristo. Entonces nosotros en este momento aprovechamos la escritura, el concepto de Pablo de la unidad, para nosotros aprenderlo, ver cómo nosotros nos empapamos de ese concepto y cómo nosotros podemos a la misma vez transmitirlo a nuestros líderes. Empiezo leyendo esos versos. Efesios capítulo 4, los versos del 1 al 6, dice: por eso yo preso. En ese momento Pablo estaba preso, pues porque se metía en lío donde quiera que iba, porque decía cosas que no se podían decir, hacía argumentos que no debía hacer, pero los hacía porque él entendía que había que hacerlo. Él decía: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan en una manera digna del llamado que han recibido. Es decir, nosotros estamos en el ministerio no porque nosotros quisimos, no fue porque alguien nos puso, sino porque el mismo Señor nos llamó. Ahora, para nosotros poder lograr la unidad del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que tener unidad con nosotros mismos. Entonces, él dice cómo es la conducta, cómo es la manera en que nosotros debemos comportarnos en relación o por consecuencia de ese llamado. Y él dice: primero, siempre humildes y amables. Segundo, pacientes. Y tercero, tolerantes. Humildes, amables, pacientes, tolerantes. En el principio le dice humildes y amables, como que él lo ve entre esas dos palabras, humilde y amable, pacientes, tolerantes. Entonces luego dice: esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. En ningún momento él dice mantengan la unidad de las organizaciones, ni de las iglesias tales unas como las otras, como piensan o como son, sino mantener la unidad del espíritu. El espíritu sea el centro, y eso lo vamos a lograr mediante el vínculo de la paz. ¿Por qué razón? Verso 4. Porque hay un solo Dios, no tres ni dos. Así como también fuimos llamados a una sola esperanza, que es la venida de Cristo. Que uno la cree de una manera, otro de otra, pero eso se va a cumplir, eso va a ser así.
un solo Señor, una fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo y por medio de todos y en todo. Y no dijo una sola iglesia, o una sola organización, o un solo concilio. Es interesante eso, pero no vamos a entrar en esos detalles para no meternos en lío al empezar. Hay unos conceptos sobre lo que debe ser la iglesia y interesantemente todos dicen que fueron fundados en el primer siglo, en la iglesia primitiva. Algunos dicen que fueron fundados el día de Pentecostés, otros entienden que fueron fundados cuando Pedro hizo aquella gran confesión delante de su maestro y los demás apóstoles, y otros dicen cuándo fue. Bueno, otros entienden que fueron fundados con la cuestión del sábado, porque el Señor iba a la sinagoga todos los sábados. Es decir, que hay diferentes conceptos de lo que es la unidad de la iglesia, pero si los miramos bien, honestamente, no tienen pie ni cabeza, ¿sabes? El cuerpo de Cristo ha sido uno, pero ninguno se fundó en ese primer siglo porque el Señor no fundó ninguna iglesia, ninguna. Él no dijo, esta es la organización que ustedes tienen que seguir. Y entonces los amigos y los hermanos de Roma dicen, no, que allí se fundó la iglesia de ellos. O sea, ¿dónde lo dice? Probar. No hay manera. Allí se fundó la iglesia de los apóstoles. Y nosotros heredamos y aprendemos de los apóstoles, el apóstol Pablo también, y el apóstol Pablo empieza a crear unos detalles que nosotros no sabíamos sobre eso. Por otro lado también tenemos diferentes conceptos sobre Dios. Ayer estaba oyendo una clase de una jovencita musulmana o católica que se convirtió al Islam y entonces estaba hablando de Jesucristo. Interesantemente, ella estaba esperando la venida de Dios, pero más nunca lo reconocen como Dios, y el problema de las que no quieren reconocer a Jesucristo como Dios. Algunos ven a Cristo como a Dios como un solo Dios, ¿verdad? Cristo y Jesús lo mismo, el Espíritu Santo y Jesús uno mismo. Por lo tanto, que es la mía y lo confieso, entonces nosotros podríamos decir que en el principio Jesús creó los cielos y la tierra. Pero en el principio el Espíritu Santo creó los cielos y la tierra y Jesús se movía sobre las aguas. Porque en el concepto de lo que es la unidad de Dios, no podemos ver a tres ni a dos, sino a uno solo moviéndose en todo momento. Por lo tanto, cuando nosotros creemos en Dios, nosotros creemos en Cristo y creemos en el Espíritu Santo. Y cuando creemos en esa Trinidad unificada o en esa unicidad de Dios, nosotros empezamos a completarnos porque eso es lo que nos falta. Nos falta ese concepto de la unidad. Pero también hay otro concepto de unidad que lo traen los amigos que vienen con el bultito y la sombrilla los sábados, que por cierto se están acabando en todas partes del mundo, cada día son menos. Ellos promueven la idea de una dualidad. Ellos no creen en la Trinidad, tampoco creen en la unidad, pero creen en la dualidad. Es un concepto alterno, donde Dios Padre es un Dios todopoderoso o el Dios todopoderoso y Jesús viene a ser un Dios menos poderoso, poderoso pero menos poderoso. En el caso del cristianismo evangélico tradicional, nosotros creemos que Jesucristo, el Hijo, que el Espíritu Santo y el Padre son una y la misma persona. Lo que es importante para el apóstol Pablo es que nosotros como creyentes, aparte de que entendamos la unidad de Dios y la unidad de la iglesia, también nosotros entendamos la conducta que nosotros debemos hacer o asumir como personas llamadas a servir a Dios, como siervos de Dios. Y él dice que seamos, otra vez lo vuelvo a enfatizar, los versos 1 y 2, que seamos siempre humildes y amables, que seamos pacientes los unos con los otros y que seamos tolerantes los unos a los otros. Le hago una pregunta. ¿Será fácil? Bueno, es fácil ser humilde y ser amable, eso no es muy difícil, aunque algunos no logran ser amables nunca. Pero ser pacientes con las personas a veces se nos hace difícil. Ser tolerantes, sobre todo ante la ignorancia. A mí me da mucho trabajo y eso me crea muchos problemas, porque como lo he dicho antes, a veces cuando oigo a la persona hablar de ignorancia trato de corregirlo en el acto, cosa que sé que no debo hacer. Debo dejarlo tranquilo y que poco a poco, mediante la educación, el crecimiento, ellos puedan salir de su ignorancia. Entonces todos debemos hacer lo posible por mantenernos unidos, oiga bien,
unidos, no en lo que nosotros queremos estar unidos. Nosotros queremos estar unidos en la iglesia, queremos estar unidos en los conceptos, en los dogmas, en las doctrinas, la cultura, las tradiciones. Pero él dice que estemos unidos en el espíritu, porque la unidad es posible en el espíritu. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, nosotros podemos estar unidos con cualquier persona que tenga el Espíritu de Dios, porque no son 3 espíritus ni 4, es un solo espíritu. Entonces eso es lo que nos va a producir a nosotros la paz. Ok, los versos de Efesios capítulo 4, de los versos del 4 al 6. Vean interesante los conceptos que tenemos que tener claros para nosotros poder entrar en la unidad de Dios, y son detalles que nosotros debemos transmitirle a nuestros seguidores, a las personas que aprenden de nosotros. Primero, que hay un solo cuerpo. No hay 4 o 5 cuerpos, hay un solo cuerpo. Lo que pasa es que ese cuerpo tiene diferentes nombres, tiene diferentes tradiciones, viene de diferentes culturas, tiene pensamientos diferentes, pero es un solo cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. No hay un cuerpo del Espíritu Santo y otro del Padre, es el cuerpo del Espíritu Santo. Y hay un solo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Y hay un solo Señor, que es el Dios Padre. Y hay una sola fe, que es la fe en Cristo. Y hay un solo bautismo, que es el bautismo en nombre de Jesús. Y hay un solo Dios, que es el que se reveló en Cristo. Ustedes saben, algunas personas ven que Dios estaba en el cielo y Jesucristo vino a la tierra. Pero si leemos bien el primer capítulo de Juan, nosotros vamos a ver que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo. Y le quiero decir algo más. Dios estaba en Cristo de la misma manera que está en una manera diferente, ni es la mitad, ni es un pedacito. Es el mismo Dios, el mismo poder, la misma fe. También hay un solo bautismo, hay un solo Dios, hay un solo Padre de todos. No podemos pensar que el Padre de los hebreos es uno y el de nosotros es otro. Hay un solo Padre de todos. Y que no, el Padre, la Iglesia Católica tiene la Madre y nosotros tenemos el Padre. Como quiere, el mismo Padre. El mismo Padre. Todos venimos de Dios, todos hemos creído en Dios, todos predicamos a Dios, todos predicamos a Cristo, con algunas variantes doctrinales que unos atacamos unos a los otros. Y saben que una cosa, cuando atacamos las variantes o las variables, ¿sabe lo que sucede? En vez de unirnos, nos separamos, nos rompemos. Entonces, hay un slogan de la Iglesia Católica que me parece muy interesante, y es que nos unamos en lo que estamos de acuerdo. No buscamos unirnos en lo que no estamos de acuerdo. Una vez, cuando estudiaba, estaba haciendo mi doctorado en filosofía, no le voy a decir dónde, pero algunos se lo imaginan o lo saben porque lo he dicho otras veces. Un amigo sacerdote y yo estábamos estábamos dialogando, y él me hace una pregunta. Me dice, mira, José, yo no puedo entrar en discusiones contigo porque es que tú tienes una base y yo tengo otra. Y yo digo, sí, la fe, la religión. Me dice, no solamente eso. Las escrituras es muy diferente de la mía. Cuando tú aprendas la manera como nosotros interpretamos, entonces tú y yo vamos a poder dialogar. Entonces empecé a interesarme por estudiar la tradición, y fue una experiencia muy linda, tal como ellos la habían estudiado. Y recuerdo que en las clases ellos les gustaba mucho escucharme hablar, porque ellos decían, José, ¿cómo es posible que tú puedas citar tantos textos bíblicos? ¿De dónde tú sacas esos textos bíblicos? Y le digo, mira, mi manito, yo he estado en la iglesia evangélica toda la vida, y en la iglesia evangélica, como no se conoce otras cosas, entonces nosotros estudiamos sencillamente la Biblia, y eso es Biblia va y Biblia viene, y eso es predicación y mensaje. Por eso es que yo domino esos textos, porque llevo toda la vida estudiando esos textos. Entonces me decía, wow, ¿cómo se logra? Pues sencillamente estudiando, oyendo la palabra de Dios. Tú no sabes que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Me dice, ¿dónde dice eso? Y digo, bueno, tienes que buscarlo, búscalo. La Concordancia te va a ayudar, y estudiando es como nosotros logramos aprender esos textos de la palabra de Dios. Cuando nosotros logramos estudiar la palabra de Dios, vamos a ver que las palabras de Dios nos llaman a la unidad. Y la unidad no se da en la cuestión de estar de acuerdo uno con el otro. Eso no es. La unidad se da mediante el Espíritu Santo. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios y yo tengo el Espíritu es el que nos une. No es que yo me tengo que unir a ti, ni tú tienes que unir a mí, porque a lo mejor algunas cosas no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque hay tradiciones que traemos, religiones que traemos,
En las iglesias hoy día a la gente le gusta mucho el espiritismo porque ha llegado mucha gente que ha venido del espiritismo diciendo que hay que conocer al diablo, que ese enemigo tiene que conocerlo, y trayendo unas ideas que eran extrañas al cristianismo, pero a la gente le gustaron. Entonces se unieron en eso y lamentablemente perdieron la unidad importante que es la unidad del Espíritu de Dios. La unidad nuestra tiene que estar en el Espíritu de Dios. Mire, la Biblia dice que Dios es amor. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted va a amar al otro, no importa lo que crea, ni cómo lo crea, ni lo que piense, ni lo que diga. Muy importante que nosotros podamos buscar la unidad en el Espíritu. Si buscamos la unidad en el Espíritu, se nos va a hacer fácil comprender a las personas. Inclusive los que tienen negocios, yo estuve muchos años en los negocios, cuando tú aprendes a amar a la gente te va a amar a ti también y tus negocios te van a ir mejor. Cuando el pastor o el líder aprende a amar a sus seguidores no lo van a abandonar. ¿Por qué? Porque se unen en el amor y ese amor lo da únicamente Cristo. Cuando operamos en ministerios como el evangelismo, el ministerio de profeta o de maestro, lo que sea, tenemos que estar unidos con los líderes porque de otra manera los perdemos, y los líderes son el camino, son la vía, el track para que nosotros podamos llegar a la gente. Tenemos que entender también que ese único y solo Dios, si pensamos que hay 3 dioses, que hay 4, que hay 2, ya empezamos a tener problemas. Pero si podemos entender que Dios es uno solo, entonces podemos entender que Él está sobre nosotros y no podemos pensar que Dios está aquí y no está allá. Alguna gente dice, no, porque Dios no puede estar en tal sitio. Yo te pregunto, ¿y cómo lo vas a sacar? ¿Con qué fuerza, con qué autoridad tú vas a sacar a Dios de donde Él quiere estar? No vas a poder. Entonces vas a tener que aceptar que Dios está en todo, viéndolo todo y permitiéndolo todo. Él vive en todos y vive en medio de y a través de todos. Según Pablo, según el apóstol Pablo, la divinidad es una, aunque tenga 40.000 nombres, 40.000 concilios, líderes, perdónenme la expresión, 2 o 3 locos diciendo cosas por la iglesia es una. Y bien interesante que siendo muchos, podemos estar unidos con los hermanos, no importa el país en que estemos. Y es interesante pues porque a través de los viajes he conocido hermanos en diferentes países, diferentes regiones, de diferentes culturas. Y qué interesante cuando podemos estar unidos y podemos compartir unos con los otros, porque nos une el amor de Dios. Dios es amor, Dios es uno, Dios no es 3, no es 4, ni es 2, es uno. Y Pablo quiere que aprendamos a ver, oiga bien este concepto para que se lo grabe bien, la unidad en medio de la diversidad. Somos muchos, pero somos uno. Tenemos diferentes nombres, pero seguimos siendo uno. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos realmente ser uno? ¿Qué es lo que está pasando? Ok. Porque tenemos confusiones en nuestro llamado, tenemos confusiones en nuestra profesión, tenemos confusiones en nuestros negocios, tenemos confusiones en la manera de proyectarnos, en la manera de ayudar, en la manera de nosotros saludarnos unos a los otros. Tenemos una variedad tan terrible que no podemos ser uno. Oiga bien, oiga bien. Usted no va a poder ser uno con los otros si usted no es uno con usted mismo. Yo tengo que ser uno conmigo, tengo que estar de acuerdo conmigo. Yo tengo que pensar de acuerdo, organizarme yo mismo para poder entonces organizarme y unirme con los demás. Aprender que aunque seamos muchos y diferentes podemos ser uno. Y aprender también que somos, oiga bien, eso sí que nos va el trabajo. Esto, bueno, que si no lo puede creer, no se preocupe, tranquilo, guárdelo por ahí, déjalo para después. Que somos una iglesia, aunque tú estés en un sitio y yo esté en otro. Aunque tú estés en Arabia y yo estoy en Turquía y el otro está en Puerto Rico y el otro en Nueva York, somos la iglesia de Jesucristo. Entonces, si eso es así, ¿por qué muchos se desvían del camino? Déjeme decirle que en la madrugada de hoy estaba yo pues en medio de las oraciones y pensando, Dios mío, ¿por qué tanta gente se desvía del camino? ¿Por qué tenemos personas que apartan de la senda? ¿Por qué vemos personas que en un tiempo fueron tan útiles, que nos presentaban unos shows de evangelismo tan tremendos, que cogían por los altares, que sudaban la espalda? ¿Y qué pasó? Que esa gente se fue al mundo y algunos se vuelven a las drogas y se vuelven... Yo recuerdo uno en Puerto Rico que me decía, no te me acerques porque yo sé lo que me vas a decir. No me hables, no quiero oír. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo puede ser posible que una persona que brincó y saltó tanto
ahora resulta que está afuera y no quiere volver. Les voy a dar una clavecita, no para que se analicen ustedes, porque lo estoy viendo todos los que están ahí. Les doy un saludo muy especial. Yo sé que ustedes son santos, salvos, bendecidos, únicos y nunca se van a perder, pero hay personas que le faltan estos conceptos que están aquí. Y cuando la persona no logra estos detalles que le voy a dar, la persona simplemente al final se desaparece. Mire, hay personas que nunca entendieron el Evangelio de Jesucristo. Nunca, porque nadie se lo explicó bien. Nunca se pudieron convertir porque nadie se lo explicó bien. Yo doy testimonio de mí que yo me convertí a los 25 años de estar en la iglesia y déjeme decirle, no practicaba pecado, yo nunca me afeité, yo nunca jugué deporte, yo no tenía ningún tipo de conexión con el mundo. Toda mi vida era la iglesia, la música y la iglesia. Sin embargo, no me había convertido. Y entonces yo observo que mucha gente está en las iglesias pero nunca se han convertido. Hay personas que nunca se han unido al cuerpo de Cristo, porque ellos están a veces, por ejemplo, acá en Brooklyn vemos muchas iglesitas unas pegadas de las otras, y el cuerpo de Cristo, según ellos, es la iglesia de ellos. Y el siervo de Dios y el que trae la palabra es el de ellos, pero el del lado no. El otro es un falso, el otro es un mentiroso y se atacan unos a los otros. Entonces realmente son personas que no están unidas al cuerpo de Cristo. Un detalle bien importante, Hay gente que entrega la mente, entrega el alma, entrega el pelo, entrega el cuerpo, entrega lo que entregue, pero siempre deja una puertita abierta para que el diablo se le meta adentro y lo use. Si no hay una entrega completa, tarde o temprano pararás afuera en el mundo. Tarde o temprano. O sea, hay que entregarlo completo, no podemos tener reservas. Entonces, ¿cómo nos entregamos completo? Hay áreas en nosotros difíciles. En algunos, por decir más, en la mayoría, tienen problemas con el carácter. Otros tienen problemas con las deudas, no les gusta pagar. Les gusta que le den, pero no les gusta dar. Les gusta coger fiado, pero no les gusta pagar. Otros tienen problemas de sometimiento con el liderazgo. Y aprovecho para indicarles que en la Asamblea de Dios una de las palabras claves fundamentales es sometimiento. La gente tiene que aprender a someterse a sus líderes. En el caso de otras organizaciones, por ejemplo, y yo lo practiqué mucho tiempo, sobre todo cuando estaba estudiando filosofía, a estar bajo la cobertura, la protección, la guía de un líder, no caminar solo. Si tú estás unido al cuerpo de Cristo y tú no te dejas guiar por tu líder, si tú no escuchas las opiniones de tu líder, vas a tener problemas tarde o temprano. Entonces, cuando tú vas, yo recuerdo cuando yo viajé a Santo Domingo, yo tenía un pastor que era mi amigo y pues era mi pastor cuando yo llegaba a República Dominicana, mi hermano Pedro Piñero de la Iglesia Buenas Nuevas, o del Movimiento Buenas Nuevas, porque ahora es grandísimo. Pero en aquellos tiempos, cuando estaba empezando, yo lo adopté como mi pastor y yo acostumbraba, cada vez que yo iba a salir para allá, yo lo llamaba y le decía, Pedro, voy para la República. ¿Con quién vas? Voy con fulano, con fulano. Si él me decía, no te juntes con esa persona, hasta ahí llegábamos, cero. ¿Por qué? Porque él era mi pastor en ese momento y yo estaba obligado a rendirle cuentas a él y a seguir su consejo. ¿Por qué? Porque él estaba allá y yo estaba en Puerto Rico. Yo no entendía la dinámica. Así que él era mi pastor. Entonces tenemos que aprender a dejarnos guiar por nuestros pastores, por nuestros líderes. No pelee con los líderes, no pelee con el pastor, evite ese problema, porque entonces usted se desliga. Y cuando usted rompe ese nexo, usted rompe la unidad. No se ponga a pelear con los siervos de Dios. Perder, siempre van a perder. Aprovecho para hacer un paréntesis, no se olviden de compartir lo que estamos diciendo. Si les gusta lo que estamos diciendo, si tiene sentido para usted la unidad del cuerpo de Cristo, aprovecha ahora y comparta. Hay personas que nunca se entregaron por completo. ¿Por qué? Porque, bueno, algunos yo los oigo, dan ganas de reír. Hermano, es que yo soy humano. No, hermano, es que yo estoy en el mundo. No, es que yo soy medio carnal. No, es que yo todavía no soy perfecto. No es que yo todavía... Entonces ponen una serie de excusas porque simplemente tienen una tontería, que a veces es el hábito de mentir, el hábito de mirar a las mujeres por donde no la tienen que mirar, el hábito a veces de mirar a sus propias hermanas en la fe. Eso es lo más grande del mundo. Le ven las uñas pintadas y ya eso los desconcentra supuestamente. Esa área hay que entregarla. Mientras no haya una entrega total, nada va a pasar. ¿Ok? Póngase en la mente. Mientras no haya una entrega total,
nada va a pasar. Tenemos que aprender a entregar, a entregar. Todos tenemos alguna dificultad. Mire, por más santito que usted se aparezca y por más bonita que le quede la corbata, siempre hay un detallito por ahí, una pata coja que hay que corregir. Necesitamos reconocer qué es, piénsalo, qué es lo que me estorba. Como decía en la canción, pero si hay algo que estorbe en mi camino, quítalo tú, Señor, quítalo. Y no es aquí tú estás allá, no, búscate adentro, que búscate adentro, qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo necesito corregir y que yo tengo que entregar. Si la entrega no es completa, tarde o temprano abandonarás el camino. Si la entrega no es completa, tarde o temprano abandonarás el camino. Y eso es lamentable, que después de viejo entonces tenga que dar para atrás otra vez. Ok, ¿cuáles son los factores que interrumpen la unidad? Los factores que interrumpen la unidad son las creencias que traemos de atrás. Las creencias que tenemos de atrás. Yo me acuerdo que mi esposa pues vino del catolicismo romano y en Navidad siempre le gustaba poner a la Virgen, a San José y al niño. Entonces en el patio de la casa, dentro de la casa, en todas las esquinas habían, ¿cómo se llaman? Ay, Dios mío, se me olvida. Pero esa escena del nacimiento de Jesús, ¿por qué? Porque lo traía el catolicismo. ¿Qué yo sacaba con ponerme a pelear con eso? O decirle, bota los muñecos. O sea, tranquilo. Un muñeco no es más grande que Dios. Un muñeco no es más grande que el amor de Dios. No podemos empezar a pelearnos por tontería. Aprendamos a tolerar las creencias del otro. Nos separan también las doctrinas y peor que las doctrinas, los dogmas. Los dogmas son diferentes a la doctrina, no es lo mismo. También nos separa el egoísmo, el egocentrismo y el orgullo. Y lo peor que nos separa es el miedo a confesar los secretos delante de Dios. Creemos que, pues, como dice algo, no, Dios todo lo sabe, no, Dios todo lo ve, sí, Dios todo lo ve, pero tú necesitas confesarlo, tú necesitas sacarte de adentro lo que te molesta y muchas veces presentarlo a través de un líder, de un pastor. Ustedes no saben lo sanador que es cuando un pastor te llama para orar por ti y yo he tenido esa experiencia muchísimas veces. Y en Nueva York tengo un pastor no hace mucho que me llama y me dice, José, te llamo porque quiero orar por ti. Y hizo una oración tan bonita que fue de liberación que yo me sentí libre después de esa oración. Este domingo, un pastor amigo mío de Brooklyn me llamó y me envió una oración, dice, para que la oiga 2 o 3 veces. Gloria a Dios. Qué bendición poder oír esa oración. Entonces, hablando de la oración, me gustaría que todos oráramos, por lo menos quiero imprimirles en su mente, en su corazón, algunos detalles por los cuales debemos orar. Mire, y no son los que usted se imagina, ¿sabe? Primero, por la unidad tuya con tu familia. Tú unido con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con la gente que viven contigo. La unidad de los pastores con sus líderes. La unidad de los líderes con su iglesia. La unidad de los padres con los hijos. La unidad de los hijos con los padres. Y finalmente, la unidad del cuerpo de Cristo. Donde tú estás, en la organización que tú estés, llámese como se llame, sea nueva o vieja, oremos porque haya unidad. Oremos para que en este tiempo de dificultad no nos separemos, sino que nos podamos unir, que podamos compartir más unos con los otros. Quiero orar por todos ustedes, quiero que ustedes oren allí en su casa también. Les voy a invitar a que ustedes inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Vamos a orar como lo hacemos en la iglesia. Tenemos miles de personas mirándonos y viéndonos. Quiero que nosotros podamos realmente orar juntos, en unidad. Padre, te doy gracias por mis hermanos que están aquí conmigo. Te pido una bendición grande para todos ellos. Señor, la bendición de hoy te pido que le permita unidad. Unidad entre ellos mismos, unidad con su familia, unidad con sus líderes, unidad con su iglesia, unidad con la comunidad, unidad con las personas que ellos aman, que las personas que ellos quieren. Padre amado, si hubiera alguna cosa en nosotros que esté estorbando la unidad contigo, la unidad con el Espíritu Santo, quítala, límpianos. Borra nuestros pecados, perdona nuestra ignorancia, perdona nuestra intolerancia, nuestra infantilez algunas veces, nuestra manera de pensar a manera de infantiles, Padre. Ayúdanos a ser maduros en la fe, maduros en el conocimiento de tu palabra. Permítenos aprender cada día. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, les envío un saludo a todos. No les había saludado antes, pero saben que les amo un montón y que ustedes son valiosos. Ustedes son muy valiosos
El Señor me los bendiga a todos, me guarde, me los cuide. Van viendo la mano porque estoy sencillamente saludándolos. Ha sido una bendición muy grande tenerles en el día de hoy. Y recuerden que estoy con las clases. En este momento estamos con el libro de Efesios. Los lunes, miércoles, viernes y domingo a las 10 de la mañana. Esto me está cogiendo mucho tiempo y entonces las personas que le estoy ayudando a escribir sus libros, me estoy atrasando con ustedes, pero nada, pronto me voy a poner al día. Ya ayer terminé una tesis para un máster en Puerto Rico y voy a seguir terminando los libros, así que en la medida que voy terminando libros de alguien, puedo tomar el libro de otro para ayudarles a terminarlo y escribirlo. Ya mañana empiezo con otro libro de una escritora de poemas que me está viendo y anuncio el libro, el título de ese libro se llama Las Musas. Las Musas, tiene un poquito más, pero nada, ahí lo voy a dejar. Las Musas son unas inspiraciones muy lindas, así que muy agradecido a todos ustedes, gracias por su atención, gracias por compartir los programas, espero que les sean de mucha bendición y llámenme, escríbanme con toda confianza, siéntanse con toda confianza, que trataré de hacer lo mejor posible para estar con ustedes. Adiós, 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 hasta 2 días.